El sol del desierto caía con una furia tan blanca que parecía arrancarle el color a todo lo que tocaba. El polvo se levantaba en remolinos lentos, envolviendo las casas de adobe del pequeño pueblo de San Miguel, un asentamiento fronterizo perdido entre Arizona y Nuevo México. Allí, donde los días eran largos y las noches demasiado silenciosas, Clara Evans, de apenas 19 años, se sentía más prisionera que hija. Su vestido era sencillo, blanco solo en la memoria, porque el tiempo y la pobreza lo habían vuelto de un tono amarillento, igual que sus sueños. Ese día, mientras las campanas de la iglesia improvisada repicaban anunciando la ceremonia, ella no podía dejar de pensar en lo que su madre le había dicho la noche anterior. A veces el amor no llega por voluntad, hija, sino por destino o por deuda. Clara había sido prometida a un hombre que el pueblo entero temía y despreciaba. Tachi, un joven apache de mirada firme, alto y de piel curtida por el sol. Su tribu había firmado una frágil tregua con los colonos, después de años de sangre derramada. Como parte del acuerdo, y para sellar una paz que nadie creía duradera, el padre de Clara, un ranchero endeudado y arruinado, ofreció la mano de su hija como símbolo de unión entre los dos mundos. No hubo súplica ni rebelión que valiera. El trato estaba hecho. Y así, esa mañana, mientras el viento agitaba el polvo sobre los campos resecos, Clara caminaba hacia una vida que no había elegido. El sonido de sus pasos sobre la tierra seca se mezclaba con los murmullos del pueblo. Mujeres cubriéndose los labios para esconder su escándalo. Hombres escupiendo al suelo, murmurando que aquello era una vergüenza. Una muchacha blanca casándose con un apache. ¿Qué será lo siguiente?, decían. Pero lo que más dolía a Clara no eran las miradas ni las palabras, sino el vacío de su madre, que lloraba en silencio desde la ventana del rancho. No había flores en su boda, solo la sombra de las montañas y el eco de un silencio tenso. Tashi la esperaba frente a la pequeña capilla. No vestía traje ni uniforme, solo una manta tribal decorada con cuentas azules y rojas. En su pecho, colgaba un colgante de hueso tallado en forma de halcón. Su mirada no era dura, pero tampoco amable. Era la mirada de alguien que ha visto demasiado dolor para confiar en la paz. Cuando Clara llegó, él inclinó la cabeza apenas, en un gesto que el padre Ignacio, el cura que apenas hablaba su idioma, interpretó como respeto. Nadie sonrió, nadie aplaudió, solo el viento, arrastrando la arena como si el mismo desierto se negara a bendecir aquella unión. La ceremonia fue breve. Las palabras del sacerdote se perdieron entre el zumbido de las moscas y el crujir del suelo bajo sus botas. Cuando el padre pronunció la última frase, que el hombre y la mujer sean uno ante Dios y los hombres, Clara sintió que algo en su interior se rompía, una cuerda invisible que la mantenía unida a la vida que conocía. Tashi, con movimientos lentos y medidos, extendió su mano hacia ella. Su piel era áspera, pero no temblaba. En ese contacto, hubo algo que nadie más vio. No posesión, sino una promesa muda de cuidado. Ella, confundida y asustada, no supo si odiarlo o temerle menos que al resto. Cuando salieron de la capilla, el sol caía aún más fuerte. El pueblo se apartó del camino, como si el aire entre ellos fuera impuro. Algunos niños miraban con curiosidad, otros lanzaban piedras pequeñas al suelo detrás de ellos. Clara apretó el pequeño rosario que llevaba en la mano, mientras Tachi caminaba junto a su caballo, ofreciéndole su montura. Ella negó con la cabeza al principio, pero él insistió sin palabras, guiándola con una paciencia que contrastaba con la brutalidad que todos esperaban de él. Subieron juntos al animal, y el sonido de los cascos alejándose fue lo último que el pueblo oyó de ella ese día. Su madre cayó de rodillas en la puerta del rancho. Su padre encendió un cigarro sin mirarla marchar. La caravana apache aguardaba más allá del río, con rostros serios, observando a la muchacha como si evaluaran el valor del sacrificio. Clara sintió por primera vez el miedo verdadero, ese que no grita sino que se instala en el pecho y no deja respirar. Miró hacia atrás, hacia el pueblo que la crió, y comprendió que ya no pertenecía allí. El viaje hacia el campamento apache duró horas. Atravesaron matorrales, cañones y colinas donde el sol se despedía en tonos rojos y dorados. El silencio entre ellos era espeso, casi sagrado. A veces Tashi le ofrecía agua. Otras,
Se limitaba a señalarle el horizonte, donde las sombras de las montañas parecían animales dormidos. Clara no hablaba, pero observaba todo con una mezcla de temor y asombro. Nunca había visto el desierto tan vivo, tan lleno de sonidos ocultos. Al caer la noche acamparon cerca de un arroyo. Las mujeres apaches la miraban con una curiosidad contenida. Los hombres, con desconfianza. Nadie le dirigió palabra alguna excepto Tashi, que le ofreció una manta tejida a mano y un pedazo de pan de maíz. Ella lo tomó sin mirarlo, sentándose junto al fuego donde las llamas reflejaban destellos dorados en su rostro. Por un instante, cuando el viento sopló y levantó su cabello, él la observó con una expresión imposible de descifrar. No había burla ni deseo, solo una pregunta silenciosa, como si él también estuviera atrapado por un destino que no eligió. Esa noche, mientras el fuego se consumía lentamente, Clara pensó en todo lo que había dejado atrás. Su casa, su madre, los campos de trigo, el olor del pan recién horneado, y sin embargo, una parte de ella, la más profunda, la que no conocía el idioma del miedo, sintió una chispa de curiosidad hacia ese hombre que todos llamaban salvaje. Tal vez pensó, había algo en su silencio que el mundo aún no entendía, y aunque su corazón se quebraba, aún latía, lentamente, con dolor, pero vivo. El amanecer llegó con un cielo teñido de cobre, y el sonido del tambor resonó desde el centro del campamento apache. Era su segundo día como esposa, y Clara apenas había dormido. La noche anterior, las sombras del fuego se movían sobre las pieles del tipi donde la habían hecho descansar, y cada crujido del desierto le recordaba que ya no había camino de regreso. Despertó con los ojos ardiendo, el corazón encogido y las manos frías, pero algo diferente flotaba en el aire, una calma extraña, como si el viento hubiese decidido no soplar hasta que ella entendiera dónde estaba parada. Cuando salió, vio a las mujeres preparando maíz y carne seca, los niños corriendo entre los caballos, y a Tashi, de pie frente a un gran árbol muerto, tallando algo con un cuchillo de obsidiana. Tenía el torso desnudo, cubierto solo por marcas de guerra y una trenza que le caía sobre el hombro. Clara lo observó en silencio, intentando no parecer temerosa. No entendía su lengua, pero el lenguaje de sus movimientos hablaba con claridad. Cada golpe del cuchillo era medido, paciente, casi ritual. Una mujer mayor se le acercó. Tenía el rostro arrugado como la tierra seca y los ojos oscuros de quien ha visto muchas estaciones pasar. Le entregó a Clara un cuenco con agua y murmuró algo que sonó como «Ashi, esposa». Clara no respondió, solo inclinó la cabeza. Esa palabra, aunque extraña, la atravesó como una lanza. Esposa. Una palabra que antes significaba ternura, ahora era un título de exilio. Tashi se volvió hacia ella al notar su presencia. No dijo nada, pero sus ojos del color de la tierra húmeda tenían una expresión menos severa que el día anterior. Con un gesto de su mano, le indicó que lo siguiera hasta el árbol donde había estado trabajando. Allí, apoyado contra el tronco, había algo cubierto con una manta. Clara dudó, dio un paso y luego otro. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo. Él retiró la manta lentamente. Debajo había un objeto tallado con precisión y belleza que ella jamás habría imaginado. Era una cruz de madera, hecha de 2 ramas del árbol muerto, adornada con pequeños trozos de piedra turquesa y plumas de halcón. Cada detalle era perfecto, cuidado con una devoción que solo alguien que entendía el valor del símbolo podía haber puesto. Tashi la levantó con ambas manos y la colocó frente a ella, mientras el sol se filtraba por las montañas y hacía brillar las piedras azules. Clara se llevó la mano a la boca. No era una burla ni una ofensa, era una ofrenda. El símbolo de su fe, tallado por un hombre de una tribu que muchos de los suyos llamaban pagana. Para ti, dijo él con un acento difícil pero comprensible. Tu Dios, mi respeto. Las palabras cayeron como un relámpago suave en su corazón. No supo qué decir. Apenas podía creer que un apache, un guerrero criado entre el silencio y la guerra, hubiera pasado horas tallando algo tan delicado para ella. Su mente se nubló, su garganta se cerró, y lo único que logró murmurar fue, «Gracias». Pero Tashi no terminó ahí. Señaló hacia el horizonte, donde el polvo se levantaba como un velo dorado. «Ven», dijo. Clara dudó.
Pero algo en su mirada, una mezcla de autoridad y paciencia, la empujó a seguirlo. Caminó tras él durante unos minutos hasta que llegaron a una colina que dominaba todo el valle. Desde allí se veía el río, los caballos pastando y en la distancia el humo del pueblo blanco. Tashi se detuvo, clavó la cruz en el suelo y murmuró algo en su lengua. Luego, en inglés tosco, le explicó: «Aquí frontera, tu tierra, mi tierra, cruz, mitad de los dos». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. En ese instante entendió que aquel era el regalo del guerrero. No era oro, ni una promesa de amor, ni un gesto de posesión. Era un símbolo de respeto y reconciliación entre dos mundos, que solo sabían odiarse. Su boda había sido impuesta, pero su esposo, de alguna forma misteriosa, le ofrecía una libertad dentro del cautiverio. Clara se arrodilló frente a la cruz, tocó la madera sintiendo las marcas del cuchillo, las huellas de las manos que la habían creado. Sintió la aspereza del trabajo y la dulzura del propósito, y mientras el viento del desierto soplaba, levantando su cabello y las plumas del halcón, ella comprendió que aquel hombre no era un enemigo, era un sobreviviente, igual que ella. Desde abajo el campamento apache parecía otro mundo. Las mujeres cantaban algo parecido a un rezo, los hombres afilaban lanzas, los niños jugaban junto al agua. Clara, mirando todo desde la colina, se dio cuenta de que ese pueblo tenía orden, amor y dolor igual que el suyo, que no eran salvajes, sino humanos viviendo bajo otras reglas. Cuando regresaron, los ancianos observaron la cruz desde la distancia. Nadie dijo nada, pero uno de ellos asintió con solemnidad. Era un gesto pequeño pero poderoso. En un lugar donde la guerra lo había devorado todo, aquel acto de Tashi había plantado una semilla de respeto. Esa noche, al sentarse junto al fuego, Clara vio cómo él limpiaba sus herramientas y se alejaba en silencio hacia la oscuridad. Podía haber dormido junto a ella, pero no lo hizo. En cambio, dejó un cuchillo envuelto en cuero junto a la entrada del tipi. Ella entendió su significado. No era una amenaza, sino una promesa de protección. Por primera vez desde que cruzó el río, Clara no lloró. Se recostó sobre la manta que le había dado la anciana y miró las estrellas. El fuego parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del tipi. Escuchó los sonidos del campamento, el crujir de las brasas, el aullido lejano de un coyote, el susurro del viento entre las rocas, y pensó que quizá el cielo de los apaches era el mismo que el de ella, solo visto desde otro lado. Antes de dormir se prometió no odiarlo. No todavía, porque dentro del silencio de ese hombre había algo que ninguna palabra podía destruir. Y mientras las estrellas giraban lentamente sobre el desierto, Clara soñó por primera vez sin miedo, con el sonido del tambor resonando como un corazón compartido entre dos mundos que aún no sabían amarse, pero ya habían empezado a entenderse. El verano llegó con un calor despiadado. Las lluvias que alguna vez cruzaban las montañas no aparecieron ese año, y el desierto parecía arder incluso bajo la luna. El campamento apache se movía con lentitud, buscando nuevas tierras donde el agua aún corriera y la hierba no muriera. Clara, que al principio se perdía entre los rostros y las palabras que no entendía, había aprendido a moverse entre ellos. Sabía cuándo callar, cuándo mirar al suelo y cuándo ofrecer una sonrisa para desarmar una sospecha. Las mujeres empezaron a confiar en ella. Le enseñaron a moler maíz, a hilar fibra de yuca y a escuchar el lenguaje del viento, ese que los apaches consideraban una voz sagrada. Tashi, por su parte, no hablaba mucho, pero cada día, sin faltar uno, le dejaba algo frente al tipi: un trozo de pan de maíz, un collar de piedras pulidas, una flor marchita encontrada en el desierto. Clara los tomaba todos, sin saber si eran ofrendas de amor o simples gestos de respeto. En las noches, a veces él se sentaba a cierta distancia del fuego, tallando madera mientras ella lo miraba de reojo. No compartían palabras, pero compartían el mismo silencio. Un silencio que poco a poco empezó a sentirse menos pesado. Una tarde, mientras las nubes se acumulaban en el horizonte, Clara lo vio herido. Un corte profundo en su brazo izquierdo sangraba mientras él intentaba vendarlo sin éxito. Corrió hacia él sin pensarlo, y con un paño húmedo empezó a limpiar la herida. Tashi la observó sorprendido por su audacia. Su respiración era agitada, la de ella temblorosa.
Ninguno hablaba, pero en la forma en que sus manos se encontraron, suave, cuidadosa, había una ternura que no necesitaba idioma. Cuando terminó, él le tomó la muñeca con suavidad y dijo, en su inglés rudo, «No miedo, Tashi, nunca mal». Esas palabras se quedaron en su pecho como un fuego lento. No era solo una promesa de no hacerle daño, era una confesión. Por primera vez, ella lo vio como algo más que su captor o su esposo forzado. Lo vio como un hombre cansado, con el alma marcada por la guerra, intentando comprender a una mujer que provenía del mundo que tanto le había quitado. Desde ese día algo cambió entre ellos. Ya no caminaban separados en los senderos del desierto. Él le enseñaba los nombres de los pájaros, los secretos del cielo nocturno, cómo leer el movimiento de las nubes. Clara, en silencio, empezaba a quererlo sin saberlo. Pero el mundo no perdona los amores imposibles. Una mañana, mientras los guerreros regresaban de una cacería, el campamento fue sacudido por gritos. Uno de los hombres traía consigo un cuerpo, un joven apache muerto con una bala en el pecho. Los ancianos lo reconocieron al instante. Era el hijo del jefe de otra tribu aliada. La bala claramente era de fabricación blanca. El aire se volvió pesado, lleno de sospecha. Las miradas se dirigieron a Clara. No porque creyeran que ella hubiera tenido algo que ver, sino porque su sola presencia recordaba el origen del conflicto. Tashi se interpuso de inmediato entre ella y los hombres que la rodeaban. Gritó algo en su idioma, y aunque Clara no entendió las palabras, supo que estaba defendiéndola. Los rostros tensos se suavizaron lentamente, pero la desconfianza quedó flotando como un veneno en el aire. Esa noche el consejo tribal se reunió. Desde el tipi, Clara escuchó los murmullos, los tambores, las voces alzadas, y al amanecer, Tashi regresó con el rostro más sombrío que nunca. «Guerra viene», dijo en voz baja. «Hombres blancos. Matan uno de los nuestros, ellos vendrán». Clara sintió un escalofrío. Pensó en su padre, en el pueblo de San Miguel, en los colonos que siempre habían buscado una excusa para romper la tregua. Ahora la tenían. Y lo peor era que su propio matrimonio, ese intento de paz, no había hecho más que posponer lo inevitable. Durante los días siguientes, el campamento se preparó para lo peor. Los hombres afilaron lanzas y limpiaron rifles. Las mujeres empacaron provisiones, listas para moverse si el ejército o los colonos atacaban. Clara intentó hablar con Tashi, pero él apenas respondía. Su mirada, antes serena, estaba endurecida por la certeza de la batalla. Una noche, mientras ella dormía, él salió solo hacia las colinas. Cuando volvió, traía el rostro cubierto de polvo y el alma llena de algo que Clara no podía nombrar. Resignación. La guerra llegó con el amanecer. Desde lo alto del valle, Clara vio el humo elevándose del otro lado del río. Los colonos habían cruzado con armas, gritando que venían a recuperar lo que era suyo. El eco de los disparos rompió la calma del desierto. Los apaches respondieron con arcos y lanzas, moviéndose como sombras entre las rocas. Clara se escondió junto a las mujeres y los niños, pero su corazón latía fuera de su pecho. En medio del caos, vio a Tashi correr hacia el frente, su figura recortada contra el sol. Horas después, el sonido de los disparos se mezcló con el llanto. Los hombres regresaron, algunos heridos, otros no regresaron en absoluto, y entre ellos apareció Tashi, cubierto de sangre con el rostro cansado. En sus brazos llevaba algo envuelto en una manta, la cruz que había tallado para ella. El colgante estaba astillado, la madera chamuscada. «Tu pueblo», dijo con voz rota, «quemaron la colina». Clara sintió que el mundo se derrumbaba. Esa cruz no era solo un símbolo de fe. Era el testimonio del único intento de unión entre ambos mundos, y ahora destruida representaba el fin de la esperanza. Tashi arrojó la cruz al suelo y cayó de rodillas. Ella se acercó, lo abrazó sin importar la sangre, sin importar el miedo, y por primera vez se besaron. Fue un beso desesperado, nacido del dolor, del cansancio, de la certeza de que nada de lo que habían hecho podría salvarlos de lo que venía. Cuando el sol se puso, el campo estaba lleno de humo y cuerpos. El aire olía a hierro y ceniza. Tashi, sentado junto al fuego, tenía la mirada fija en el horizonte. Clara se sentó a su lado en silencio. No había palabras para tanta pérdida, pero él tomó su mano apretándola con fuerza.
Si muero, dijo, tú vivir, volver, cruz, tú reconstruir. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo sin control. No, susurró, no sin ti. El viento sopló, trayendo consigo el eco de los tambores, el lamento de un pueblo que volvía a sangrar por la incomprensión de dos mundos. Y bajo ese cielo enrojecido, Clara comprendió que el amor que había nacido entre ellos estaba destinado a arder, igual que la tierra que los sostenía. El amanecer del cuarto día llegó con un silencio extraño, casi profético. El viento se había detenido, y ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. El campamento apache estaba medio destruido, las tiendas quemadas, las vasijas rotas, y el aire cargado del olor de la pólvora y la muerte. Clara despertó con el corazón latiendo con fuerza, aún envuelta en la manta de Tachi. Él no había dormido. Seguía sentado junto a la hoguera, afilando su cuchillo y mirando el horizonte con una serenidad que solo los hombres destinados a morir pueden tener. «Vienen», dijo sin mirarla. Su voz era baja como un suspiro cansado. Ella se levantó temblando. A lo lejos, se escuchaban los cascos de los caballos y el eco metálico de los rifles. Los colonos, junto a un destacamento del ejército, regresaban para terminar lo que habían empezado. No venían a negociar, venían a borrar. Tassi se puso de pie, ajustó su lanza y miró a Clara por un largo momento. Sus ojos oscuros y firmes no tenían miedo, pero sí una tristeza infinita. «Tú ir al río», dijo en su inglés quebrado. «Cruzar, ir norte». «Tierra segura», Clara negó. «Lo sentí». Él se acercó, la tomó por los hombros y la obligó a mirarlo. «Si tú quedas, tú mueres». «Si tú mueres, mi lucha». «Nada». Le entregó un pequeño saco de cuero con algo adentro. Cuando ella lo abrió, vio el colgante de halcón que él siempre llevaba en el pecho. «Esto tú guardar». «Halcón, libre. Tú también». Ella sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué me haces esto? ¿Por qué darme esperanza cuando el mundo no la quiere?» Tassi levantó una mano y tocó su rostro con delicadeza. Era la primera vez que la acariciaba. Sus dedos ásperos temblaban un poco, pero su mirada era pura. «Porque amor, no guerra», murmuró. «Amor, no odio». Después, sin darle tiempo a responder, la besó. Fue un beso largo, profundo, con la urgencia de quien sabe que no habrá otro. El aire alrededor parecía detenerse, como si el desierto mismo quisiera grabar ese instante en su memoria eterna. Cuando se separaron, Clara lo vio montar su caballo y reunirse con los demás guerreros. Ella gritó su nombre, pero él no volvió la cabeza. Solo levantó una mano, en silencio, y cabalgó hacia el sol naciente. El ataque fue brutal. Los soldados y colonos rodearon el valle desde 3 direcciones. El estruendo de los disparos sacudió la tierra, y los gritos de guerra de los apaches resonaron como un trueno. Clara corrió hacia el río, pero no pudo alejarse mucho. Desde una colina cercana vio todo: el polvo, la sangre, las sombras moviéndose entre la pólvora. Vio a Tashi en el centro del combate, luchando con una fuerza que parecía sobrehumana, defendiendo a los suyos, protegiendo incluso a quienes lo habían despreciado. Cada movimiento era un poema trágico, un acto de amor hacia su gente, hacia ella, hacia la tierra misma. El sol se elevó sobre el campo, dorando las lanzas y los rifles. En medio del caos, un disparo resonó más fuerte que los demás. Clara lo vio caer. No gritó, no pudo. El sonido se le atoró en el pecho como si el mundo le hubiera robado la voz. Corrió cuesta abajo entre cuerpos y humo hasta encontrarlo. Tassi yacía sobre la tierra, con la mirada perdida en el cielo. La sangre manchaba su pecho, y el polvo se le pegaba al rostro como si el desierto no quisiera dejarlo ir. «No, por favor, no», gritó Clara cayendo de rodillas junto a él. Lo tomó entre sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo desvanecerse lentamente. Tassi intentó hablar, pero apenas logró un susurro. «Cruz, tú». «Hacer otra». Ella lloró apretando el colgante del halcón entre sus manos. «Te lo juro», dijo entre sollozos. «Te juro que haré otra. Te juro que el mundo sabrá que amaste». Él sonrió apenas y una lágrima se deslizó por su mejilla. «Tú, mi cielo», alcanzó a decir, antes de que su respiración se apagara como una brasa que el viento decide extinguir. El sonido de los disparos se fue apagando poco a poco. El polvo cayó como una lluvia silenciosa sobre los cuerpos. Los soldados se retiraron dejando tras de sí el eco de la destrucción.
Clara permaneció allí, abrazando a Tashi hasta que el sol empezó a caer. No sentía el tiempo ni el miedo, solo el peso del cuerpo amado y la certeza de que algo en el universo se había roto para siempre. Cuando finalmente el silencio volvió al valle, Clara se levantó, cavó una tumba con sus propias manos entre piedras y raíces secas, colocó a Tashi allí, envuelto en su manta, y sobre su pecho dejó la cruz quemada y el colgante del halcón. Luego, con una rama, marcó en la tierra una palabra que había aprendido de él: Ashi, esposa. El viento empezó a soplar otra vez, suave, cálido, como si el espíritu de Tashi la tocara una vez más antes de partir. Clara se quedó de pie, mirando el horizonte encendido por el atardecer. Sabía que no podía volver al pueblo. Para ellos siempre sería la muchacha que se casó con un apache, la que traicionó su raza. Pero para el desierto, ella era ahora parte de su historia. Esa noche, antes de alejarse, encendió una pequeña hoguera sobre la tumba y se sentó junto a ella. Cantó algo que había escuchado a las mujeres apaches, un canto bajo, triste, que hablaba de los espíritus que guían a los guerreros al otro lado del cielo. Las lágrimas le corrían, pero su voz no temblaba. Era el último tributo al hombre que había amado sin querer y perdido sin remedio. Cuando las llamas se extinguieron, el cielo se llenó de estrellas. Una, más brillante que las demás, cruzó el firmamento como un halcón en vuelo. Clara sonrió, y por primera vez desde que lo conoció no tuvo miedo. Pasaron los años, el tiempo, que todo lo seca y todo lo borra, no logró borrar la memoria de aquella mañana sangrienta, ni el rostro del guerrero que amó. Clara Evans ya no era la niña de 19 años que había sido obligada a casarse con un apache. Se había convertido en una mujer de mirada firme y cabellos cubiertos por el polvo del camino. Nadie en San Miguel volvió a verla después de aquella guerra. Algunos decían que había muerto, otros que los apaches la habían tomado como una de los suyos. Pero la verdad era otra. Clara se había marchado al norte, tal como Tashi le pidió, llevando consigo su promesa y el recuerdo de su voz. Vivió entre nómadas, trabajando como curandera, aprendiendo lenguas, buscando una razón para seguir. Cada vez que el viento soplaba desde el sur, ella creía oírlo a él, llamándola con el sonido del desierto. Nunca volvió a casarse. Nunca volvió a pronunciar su nombre en voz alta. Pero en las noches, cuando las estrellas cubrían el cielo, sacaba de su bolso el colgante del halcón y lo apretaba contra su pecho, recordando las palabras que él le dijo antes de morir. Cruz, tú a ser otra. Pasaron casi 10 inviernos antes de que decidiera regresar, no al pueblo, sino al valle donde todo terminó. El viaje fue largo. Las rutas estaban vacías, los caminos cubiertos de maleza. Cuando por fin llegó, el lugar era apenas reconocible. La vegetación había crecido entre las ruinas del campamento apache, y el viento silbaba entre las piedras como si contara viejas historias. Pero al acercarse a la colina del río, donde una vez Tashi había clavado su cruz, Clara supo que no se había equivocado de sitio. El árbol muerto todavía estaba allí, retorcido, resistiendo el paso del tiempo. Bajo su sombra, la tierra conservaba las marcas de lo que alguna vez fue una tumba. Clara cayó de rodillas. Sus manos tocaron la arena, fría, suave, y su cuerpo tembló como si la tierra misma la reconociera. Sacó de su bolsa un pequeño paquete de tela. Dentro llevaba 2 cosas: la cruz rota que había recogido de las cenizas aquel día, y un pedazo de madera nueva, pulida, que había traído consigo desde el norte. Trabajó toda la tarde. Con el mismo cuidado con que Tashi la había tallado para ella, Clara talló una nueva cruz, uniendo la vieja madera quemada con la nueva. La decoró con las piedras turquesas que él solía usar en sus collares y ató en su centro una sola pluma de halcón. Cada golpe del cuchillo era una oración, cada respiración un recuerdo. Cuando el sol empezó a caer, la cruz estaba terminada. La levantó con esfuerzo y la clavó en el suelo justo donde él había caído. «Cumplí, Tashi», dijo en voz baja mientras el viento le revolvía el cabello. «Tu cruz vive otra vez, mitad tuya, mitad mía, igual que nuestro amor». El cielo se encendió en tonos de cobre y fuego. El viento comenzó a soplar más fuerte, levantando la arena en remolinos suaves. Por un instante, Clara creyó escuchar pasos a su alrededor, el eco de voces en una lengua antigua,
y un tambor lejano que marcaba el ritmo de un corazón que no había dejado de latir. De repente, una sombra cruzó el cielo. Era un halcón planeando sobre la colina. Dio una vuelta, luego otra, y finalmente se elevó hacia el poniente donde el sol se ocultaba. Clara lo siguió con la mirada, y una lágrima le recorrió la mejilla. «Vuela, mi amor», susurró. «El cielo es tuyo». Se quedó allí hasta que las estrellas empezaron a brillar. Encendió una pequeña fogata, como aquella última noche junto a su tumba, y sacó un trozo de pan que había guardado para él. Lo partió en dos, dejando una mitad sobre la tierra. Luego, mirando el fuego, comenzó a cantar. Era el mismo canto apache que aprendió de las mujeres del campamento. Una melodía lenta, triste, que hablaba del retorno de los espíritus y del amor que nunca muere. Su voz flotó en el aire, llevada por el viento, como si cada nota buscara el alma del guerrero al otro lado del mundo. Cuando el fuego se apagó, el cielo se llenó de estrellas, más brillantes que nunca. El desierto parecía respirar. Clara cerró los ojos, cansada pero en paz. Por un momento sintió una mano cálida sobre su hombro. No abrió los ojos. No necesitaba hacerlo. Sabía quién era. Al amanecer, los viajeros que cruzaban el valle encontraron la cruz recién hecha, firme sobre la colina. A su lado yacía una mujer de cabello dorado, dormida sobre la arena con una expresión de serenidad imposible. En su mano aún sostenía un colgante de halcón, y a su alrededor el viento dibujaba círculos como si la protegiera. Nadie la tocó. Nadie se atrevió a moverla. Los apaches que aún vivían en las montañas bajaron más tarde y al verla, comprendieron. La llamaron Ashishi, la esposa del espíritu. Con el tiempo los colonos que pasaban por el valle comenzaron a hablar de la cruz del desierto. Decían que, en las noches de luna llena, una mujer vestida de blanco caminaba por la colina, mirando el horizonte, mientras un halcón giraba sobre ella. Los viejos aseguraban que era la esposa del apache, que nunca abandonó la tumba de su amado, que su canto aún se escucha cuando sopla el viento del sur. Y así, entre leyendas y silencios, el amor de Clara y Tashi sobrevivió al odio del mundo. Nadie volvió a verlos, pero la cruz permaneció en pie resistiendo tormentas, guerras y siglos. Una cruz mitad blanca, mitad apache, hecha de fuego y fe, de lágrimas y ternura. Dicen que si uno se detiene frente a ella al amanecer, puede sentir el calor de dos almas que aún se buscan entre la arena, susurrando en el viento la promesa que los unió para siempre. Amor, no guerra.